Unidos a las cadenas laterales se encuentran grupos carboxilos y grupos aminos. Estos son ácidos débiles, pero el carboxilo es mucho más fuerte que el amino, ¿verdad? Era lo que habíamos hablado, ¿ya? ¿Y por qué está dado esto? A pH fisiológico, que es la media 7.4, entonces los grupos carboxilos existen casi por completo en su forma aniónica, lo que habíamos dicho. O sea, los grupos carboxilos tienden a ceder hidrógeno a pH 7,4 y los grupos amino de manera predominante se van a encontrar protonados, porque todavía el pH no está tan alcalino para que él ceda hidrógeno. ¿Sí me entienden? Porque el carboxilo es más ácido. Las moléculas que contienen un igual número de grupos ionizables de cargas opuestas y que por ende no portan carga neta reciben el nombre de suiteriones. O sea, como por ejemplo la glicina. A pH 7,4, ¿cómo va a estar ella? Con un grupo carboxilo formando un anión y el grupo amino en la forma protronada, catiónica. Por tanto, va a estar en la forma de suiterión, con una carga neta 0. ¿Sí? No pasa lo mismo en los aminoácidos que sí tienen grupos carboxilos o aminos en sus cadenas laterales. Los aminoácidos en sangre en casi todos los tejidos deben representarse en la forma entonces ionizada. Cuando ustedes me van a representar un aminoácido, y se lo había dicho en la primera clase, se van a representar en la forma ionizada. NH3+ y carboxilo COO negativo. En la forma suiterión. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los ácidos débiles se determinan o se expresan por el pK que habíamos estudiado en las primeras clases, ¿verdad? El pK, ¿qué cosa era el pK? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué era el pK? ¿Quién me dice qué era el pK? Bueno, la constante de ionización. La constante de disociación. Muy bien. Entonces, vamos a ver que para usted analizar los ácidos débiles, ¿verdad? Hay que basarse en el pK de este. Para moléculas con múltiples protones que son disociables, hay que observar su constante de disociación, ¿verdad? De cada una de ellas. Y entonces se va a decir pK1, pK2, pK3 y todos los pK los vamos a ir sumando para determinar entonces el pK de la molécula en conjunto. ¿Sí me entienden? O sea, para moléculas que tienen múltiples protones disociables, carboxilo, amino, ¿verdad? El pK para el grupo se va a poner el subíndice pK1 del carboxilo, por ejemplo, pK2 del amino, del otro carboxilo y así. Y la carga neta del aminoácido va a ser la suma algebraica de todos los grupos con carga positiva y negativa presentes. Y depende de los valores de pK de los grupos funcionales y va a depender también del pH del medio donde se encuentre el aminoácido. O sea, ¿por qué yo le digo que el suiterión tiene carga 0? Porque si yo sumo una carga negativa, carga positiva, ¿qué me da? Carga 0. Pero si hay una molécula que tiene otros grupos disociables, yo tengo que sumarlos todos a ver cómo, en definitiva, queda cargado ese aminoácido. ¿Sí me entienden? Muy bien. Por lo tanto, va a depender la carga de ese aminoácido del pH donde se encuentre.
la glicina en nuestro organismo porque el pH es 7,4, ¿verdad? Pero si yo subo el pH y lo hago más básico, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo aumento el pH más básico? El grupo amino va a ceder su protrón y entonces ya se va a quedar cargado positivamente. ¿Sí? Digo negativamente, disculpe, porque cede el protrón al grupo amino y ya se queda cargado negativamente en la forma de anión, aminoácido anión, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Vamos a ver la diapositiva esta de acá otra vez, esta. O sea, la glicina en nuestro organismo se encuentra en esta forma. Cuando yo sumo el pK más los dos, una carga negativa, una positiva, me queda 0. Pero si el pH aumenta, ¿verdad? Hay menos hidrógeno en el medio donde yo hago la disolución. ¿Qué pasa con el grupo amino que cede su protrón hidrógeno? Al cederlo, queda cargado negativamente. Pero si yo bajo el pH de 7,4, empiezo a bajarlo, ¿qué pasa? Hay más grupos, más hidrógeno, ¿verdad? Y lo primero que va a hacer es que va a ser ese hidrógeno captado por el carboxilo y va a quedar cargado positivamente en su forma catiónica. Dime, Pablo. ¿La lacto? Sí. ¿Tú no la dejaste allá abajo? No sé. Sí. O arriba, no sé. Entonces, por eso va a depender, además de los grupos ionizables que tenga el aminoácido, además de eso, la carga del aminoácido va a depender de qué? Del medio donde se encuentre. ¿Me entienden? Además de los grupos ionizables, va a depender del pH del medio donde se encuentre. Entonces, ahí sacamos esa conclusión que tenemos al final. Al variar el pH del medio, facilita la separación física de aminoácidos, péptidos y proteínas. Si yo varío el pH, voy a ver que unos aminoácidos se van a cargar positivamente, otros aminoácidos se van a cargar negativamente, en dependencia de la suma de los pK de los grupos ionizables. Y por eso van a migrar. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay un examen de laboratorio que se llama electroforesis de proteínas. ¿Por qué van a migrar las proteínas? Por la carga que esta tenga. ¿Y de qué va a depender la carga de la proteína? Va a depender de los grupos ionizables de las cadenas laterales de los aminoácidos que la componen. ¿Sí me entienden? Y del medio donde se encuentra la proteína, del pH del medio. ¿Entienden? O sea, yo tengo aminoácidos, los someto a una carga eléctrica y si yo varío el pH donde tengo la disolución del aminoácido, va a cambiar la carga del aminoácido. Pero si estos aminoácidos se unen y forman cadenas polipeptídicas, los grupos amino y carboxilo van a estar en el enlace peptídico. Entonces, ¿de qué va a depender la carga del polipéptido o de la proteína? De los grupos ionizables de las cadenas laterales. Y si cambia el pH del medio, pues va a cambiar la ionización de esos grupos laterales, según el pK de cada uno. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso es que este examen que nosotros hacemos a veces en el laboratorio, electroforesis de proteínas, para separar las proteínas, por ejemplo, del plasma, que vamos a ver en la última clase de proteínas, se basa en ¿qué? En el pH del medio. ¿Para qué? Para que las proteínas, por ejemplo, del plasma o del suero sanguíneo se separen por más positivas, menos positivas y menos positivas. O unas se cargan negativas y otras positivas.
Y entonces van a migrar al cátodo o al ánodo. ¿Me entienden? Según estén cargadas positivas o negativamente. Entonces, importante conclusión. La carga va a depender de los grupos ionizables, de la suma de los pK, pero del pH del medio también. Porque si el pH se hace ácido, muchos protones son captados. Acuérdense, si el pH se hace básico, faltan los protones de hidrógeno y va a tender a ceder los grupos carboxilos y aminos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver. Vamos a definir un poco mejor lo que es el punto isoeléctrico, ¿no? Por todo lo que hemos visto, para cada aminoácido existe un pH en el cual las cargas positivas y negativas están exactamente equilibradas. Por lo que la carga neta de la molécula es 0. A este pH se le llama pH o punto isoeléctrico del aminoácido. O sea, por todo lo que hemos visto, cada aminoácido tiene un pH, cuando lo disolvemos en determinado pH, ¿verdad? Va a tener un pH en el cual las cargas positivas y las negativas se van a igualar. Va a estar con una carga neta 0. A ese pH se le denomina punto isoeléctrico. Y en el punto isoeléctrico, el aminoácido no va a migrar. Se va a quedar estacionario cuando yo pongo una corriente eléctrica, ¿verdad? Con un polo positivo y un polo negativo. ¿Dónde se va a quedar él? Sin migrar, porque está en su punto isoeléctrico. ¿Entendido? Bien. El punto isoeléctrico entonces es el pH a la mitad entre los valores de los pK para las ionizaciones a ambos lados de las especies isoeléctricas. Claro, es el punto medio de los pK de todos los grupos que él contiene, ¿verdad? Entonces, la carga neta global de una proteína depende de la contribución de los aminoácidos básicos que aportan las cargas positivas. Por eso el interés mío en que ustedes conocieran los aminoácidos básicos y ácidos, que son los que aportan las cadenas laterales con cargas negativas. La carga real en la proteína varía con el pH de la disolución. O sea, la carga global de la proteína depende de las cadenas laterales de los aminoácidos que ésta contiene. Si hay más aminoácidos básicos, hay más cargas positivas. Si hay más aminoácidos ácidos, hay más cargas negativas. Y entonces, ¿qué habría que hacer? Sumar el pK de todos los grupos ionizables de las cadenas laterales. Y además, hay que saber el pH de la disolución. Si es más ácido, va a ceder o va a captar iones hidrógeno, ¿verdad? Y si es más básico, va a ceder iones hidrógeno. Por lo tanto, la carga va a variar con el pH. ¿Entendido? Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar la estructura de las proteínas, generalmente lo vamos a hacer al pH fisiológico, 7.4, ¿verdad? Y la estructura, por eso es que decíamos que el pH tenía que ser tan estable, entre 7.35 y 7.45. Y decíamos, cuando entonces el pH se hace ácido o se hace básico, ¿qué va a pasar? Va a cambiar la ionización de las proteínas.
acidosis o alcalosis en nuestro organismo, aparecen todos los síntomas de los que nosotros hablamos cuando estudiamos equilibrio ácido-base. Recuerden que las proteínas tienen múltiples funciones y algunas de las funciones son su función estructural, pero otra muy importante, ¿verdad?, son la función enzimática, ¿verdad? Y estudiamos la anhidrasa carbónica. Entonces, esto es muy importante y por eso nos hemos detenido tanto en esto, que para nosotros como médicos a veces decimos, ¿y ahora qué? Es por esto, ¿verdad? Para entender cuáles son las cargas de las proteínas y cómo la carga de las proteínas depende de el pK de los grupos R de los aminoácidos que ella contiene y del pH donde se encuentra la proteína. ¿Entendido hasta aquí? Doc, ¿qué pasaría si es que tiene un pH demasiado, yo que sé, ácido, demasiado básico? Si tiene un pH demasiado ácido, hay muchos protones hidrógenos en el medio. ¿Y qué va a pasar? Que van estos grupos que son débilmente ácidos, ¿qué van a hacer ellos? Van a captar hidrógeno, ¿sí? Y se van a quedar cargados positivamente, ¿verdad? O sea, los grupos aminos se van a quedar en H3 y los grupos carboxilos, todos los que tengan la proteína, se van a quedar en COO hidrógeno. ¿Me entiende? Sí, pero o sea, Y ¿se entonces unen igual? los capta hasta que puede, por supuesto, ¿verdad? Hasta que puede, actuando como si fuese lo que habíamos dicho, un sistema buffer. Ahora, si tengo muy básico el medio, empieza una alcalosis, ¿qué empiezan a hacer entonces las proteínas? A ceder hidrógeno de sus grupos, A liberar hidrógeno. a liberar hidrógenos, y entonces quedarían cargadas de manera aniónica, más aniónica, ¿verdad? Con cargas más negativas. ¿Ya me entiende, Franklin? Sí. Entonces, generalmente los cambios en nuestro organismo no pueden ser extremos como habíamos visto, porque ellas pueden amortiguar hasta cierto punto, pero llega un punto en que ya no pueden amortiguar, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante acá y la importancia que tienen las cadenas laterales ahí, ¿ya? Además, ¿qué cosa sería el punto isoeléctrico? Ustedes son definiciones que ustedes tienen que tener. Por ejemplo, a ver, ahí Kevin se había salido. Bien, los valores de pK entonces van a variar con el ambiente o con el pH del medio. Los valores de pK de los grupos R de aminoácidos libres en solución acuosa solo proporcionan una guía aproximada para los valores de pK de los mismos aminoácidos cuando están presentes